Buenas tardes a todos. Vamos a darle unos minutos a nuestros invitados para que terminen de conectarse. Saludamos a todos los que nos acompañan y estamos invitándolos a esperar unos minutos mientras que se terminan de conectar nuestros invitados. Ya en unos minutos vamos a comenzar. Por favor, un poquito de espera mientras que terminan de conectarse nuestros invitados para dar inicio a la charla. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a las personas que nos acompañan. Soy la doctora Laura Cruz, jefe médica del Plan de Atención Complementaria de Famisanar. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo cuidar y proteger a nuestros adultos mayores en este tiempo de pandemia. Y para revisar este tema tan interesante, tengo el placer de saludar al doctor Mauricio Cárdenas, médico especialista en medicina interna de la Universidad del Rosario, además especialista en geriatría de la Universidad Nacional y de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor. Doctor, es un placer tenerte con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes y gracias también por la invitación. Bueno, invitamos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a dejar sus preguntas en el chat y al final de la sesión daremos un espacio para las respuestas. Bueno, doctor, pues durante esta época de pandemia ha sido difícil, sobre todo para los adultos mayores, yo creo que para todos, pero para los adultos mayores permanecer en aislamiento ha sido un tema bien complicado. ¿Qué consejos nos puedes dar para cuidar y proteger a nuestros adultos mayores durante este tiempo de pandemia? Bueno, sí, realmente el cambiar la actividad que teníamos normalmente, así sea solamente para estar en la casa o personas adultos mayores que no salían de su casa, igual el hecho de tener la prohibición, entre comillas, de salir, genera mucho estrés y temor. Realmente lo que ha pasado con la pandemia es que ha generado un temor hacia el adulto mayor que si se enferma le va a ir muy mal. Y eso es parte del temor que tiene la familia y que tiene el propio adulto mayor con toda la información que se ha bajado y lo que ha pasado en los países inicialmente de Europa. Realmente lo más importante que uno debería hacer con el adulto mayor en su casa es tratar de que él se mantenga en movimiento, que él no esté quieto, que esté tratando de mantenerse también como al día de algunas situaciones, pero también que no esté todo el tiempo viendo noticias. Creo que hay también una sobrecarga en un momento dado de las noticias y de estar pegado al noticiero
el de la mañana, el de la mediodía, el de la noche, para ver qué está pasando. Y generalmente esto le está generando mucho estrés a las personas. La idea es dedicarse, mire, por la noche voy a ver el noticiero o a mediodía y en el resto del día voy a estar libre de la información de noticias, tratar de hacer actividades que le gustaban a la persona, lecturas, poder tratar de compartir en familia. Creo que esto de la pandemia nos ha cambiado a que tenemos que agradecer más la compañía y agradecer más estar en familia, o ya sea familia consanguínea o familia de amigos. Y eso es lo que nos ha hecho la pandemia. Entonces, en ese momento, lo que podríamos intentar o que debemos hacer es, primero, explicar al adulto mayor por qué está pasando, explicarle cuáles son las consecuencias y que en la casa ese adulto mayor se mantenga activo, haga movimientos de caminar, de jugar, de hacer juegos, de recordar cosas. Ese es el momento también para que uno se siente con su familiar y empiece a ver esa tradición histórica que a veces a uno se le olvida, volver a recordar. Creo que eso también hace que su familiar adulto mayor se sienta más activo y más partícipe con la familia, y también que haga algunas actividades dentro de la casa. Muchos adultos mayores están viviendo con la familia que antes no vivían. Es muy importante que ellos se sientan un poco útiles, entre comillas, que puedan hacer alguna actividad pequeña, pequeñita, pero que para ello, que es una responsabilidad para ellos, y van a tratar de sentirse que están devolviendo algo de lo que están recibiendo. Entonces también es muy importante tener en cuenta eso. Doctor, esto nos motiva a recordar por qué esta población se vuelve tan vulnerable al virus. ¿Por qué tanto énfasis en los medios de comunicación, el gobierno, en que esta población se cuide del virus? ¿Por qué tan vulnerables? ¿Qué sucede ahí? Digamos que el proceso de envejecimiento es un proceso en el cual se va deteriorando algunas funciones del cuerpo, entre ellas la parte inmunológica. Pero aquí vienen dos cosas, una cosa importante, y es que uno tiene que diferenciar edad cronológica de edad biológica o funcional. La edad cronológica, y yo lo he dicho, y algunas personas que me conocen sabrán que digo que es un accidente. El tener 50, 40 o 60 años es un accidente. A uno no lo tienen que castigar, entre comillas, por tener 60, 70 o 40. Lo que importa es cómo funciona uno, cómo se mueve y cómo está el proceso de envejecimiento interno. Entonces, aquí hubo al principio un inconveniente. Si todo adulto mayor de 70 años tiene que quedarse en casa, claro, pero aparte de eso es el adulto mayor que tiene enfermedades, que no se puede mover, que tiene dependencia para su movilidad, ese adulto mayor es el que está en más riesgo. Sin embargo, aquí aparecen varias condiciones, unas condiciones intrínsecas del propio individuo y del propio proceso de envejecimiento, que lo hace más susceptible a la enfermedad. Como les digo, el proceso inmunológico no tiene todas las defensas en la misma cantidad y con la misma eficacia y eficiencia para responder al virus. Uno. Y dos, cuando responde, la clínica es muy atípica. Entonces, no siempre se podría diferenciar de forma adecuada si el paciente tiene la enfermedad o no. Entonces, esa es una. Y lo otro es que normalmente el envejecimiento va acompañado de enfermedades crónicas, hipertensión, azúcar alto, enfermedad pulmonar, y esas son más susceptibles a que le vaya más mal cuando el paciente se infecta. ¿Sí? Entonces, por el proceso de envejecimiento y por el proceso de respuesta inmunológica, por la asociación de enfermedades que pueden haber, son más riesgosos que el adulto mayor se contagie. Ok. Doctor, nosotros como familia, ¿cómo podemos ayudarles a entender este tema? Tú sabes que a veces se vuelve un poco el tema complicado, ellos se vuelven reacios a entender, a escuchar. ¿Cómo podemos realizar un acercamiento para que ellos comprendan la necesidad de cuidarse? Bueno, digamos que aquí uno tiene que devolverse a cómo uno aprende cuando es adulto mayor. Cuando uno es adulto mayor, la capacidad de aprendizaje
no es que se pierde, sino que cambia. Parte del proceso de envejecimiento y del éxito del envejecimiento es adaptabilidad. Entonces, si yo pierdo adaptabilidad, me vuelvo más viejo. O sea, que la mejor medicina anti-envejecimiento se llama adaptabilidad. En esa adaptabilidad que tenemos, el aprendizaje cambia. Uno aprende con los años a que le tengan que repetir y repetir, esa es una. Y dos, que uno no se vuelve más concreto. Hay que ponerlo en situaciones actuales que le sean familiares al adulto mayor para que comprenda por qué es peligroso eh, salir o no protegerse. Pero también es muy importante comprender que hay algunas actividades que le pueden causar molestia, ¿cierto? El tapabocas, el calor que genera el tapabocas. Hay que empezar paulatinamente a que tenga alguna actividad adicional para que él comprenda lo que está pasando. Y lo otro, entonces uno tendría que mirar, que hay que repetirle varias veces, que posiblemente hay que dibujarlo, volverlo concreto, compararlo con actividades que él vivió anteriormente para que él lo pueda comprender mejor. Y también ver que cuando se llega al momento de utilizar cosas adicionales, es muy difícil para él la adaptación a eso nuevo. ¿Sí? Es más fácil para el adulto mayor, por ejemplo, saludar con la venia o de lejos, porque además el adulto mayor creció con esa cultura. La urbanidad de Carreño le decía a uno que uno no podía saludar de mano, sino a la gente que conocía, ¿sí? A los demás, con el respeto de la venia, o sea, y es parte de lo que el COVID nos dejó. Digamos, hombre, no seamos tan amigables, entre comillas. Uno puede ser respetuoso desde lejos y creo que el adulto mayor ese pedazo del distanciamiento lo respeta, no le queda difícil hacer. Lo que es complicado de aceptar es que no pueda salir, ¿sí? Pero más complicado es que no le pueda dar el abrazo a los nietos ni al hijo. En ese contexto, uno tiene que volver y repetir y explicarle con, muy posiblemente con algunas, como decía, algunas acciones de lo que él normalmente hacía, de lo que él normalmente vivió, para explicarle por qué no tenemos que abrazarnos. Muchas veces a ellos les queda más fácil, como algunas propagandas que hubo y algunos memes que se untaban la mano de cosas y empezaban a tocar y todo quedaba del mismo color. Cosas gráficas que al adulto mayor comprenda por qué es que le pasa eso, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar mucho a saber. Y lo otro, que hay veces uno lo pone muy en juego con el adolescente, y es que a uno le dicen el adolescente, si usted quiere ver, estar o que el adolescente le haga caso, uno tiene que meterse como en la vida del adolescente, en los zapatos del adolescente, como pensar el adolescente. A uno nunca le enseñan a pensar como piensa el adulto mayor. ¿Por qué el adulto mayor reacciona frente o mal frente a alguna situación? ¿Qué es lo que le está incomodando? Si a él cambian muchas cosas, por ejemplo, el adulto mayor con el saludo se vuelve más cercano cuando le tocan el hombro, sí, y ahorita pues no podemos hacer eso, pero el tono de la voz y las facciones de la cara sí le pueden ayudar a que él comprenda. Otra cosa importante, uno con el tapabocas tiene menos sonido, entonces uno tiene que no gritar, pero sí tratar de hablar un poco más duro, grave, y lo otro, que él pueda comprender lo que le estamos diciendo. Entonces, y sin afanes, ese es el otro enredo, ¿sí? Cuando uno va con el adulto mayor y le genera afán para poderle explicar, el adulto mayor se va a sentir eh, disgustado, y cuando uno está disgustado no le entra nada. Entonces, lo primero es estar tranquilo para poderle explicar, tener la confianza, no decir, ay, pero ya le expliqué. No, pero papá, usted es el colmo. Ayer le dije otra vez y es el colmo que usted no se... Es lo peor, porque en esto el rol papá e hijo se tiene que mantener. Por más 100 años que tenga el papá y por más 80 años que tenga el hijo, me perdonarán, pero uno seguirá siendo el culicagado toda la vida, o seguirá siendo el hijo que es mal geniado, que no responde, igual. Esa relación nunca se puede romper.
Entonces, hay que mantener esa relación, el respeto y volver y repetir y repetir y repetir. Y si no, escribirle todos los días, volverle a decir, bueno, yo, por ejemplo, a mi papá, que a veces se le olvida ponerse el tapabocas. Entonces, bueno, papá, ya se bañó, se vistió, se arregló, y el tapabocas, se bañó, y el tapabocas, ¿cómo le va? Listo, no, aquí lo tengo. Ah, bueno, perfecto. ¿Dónde está el tapabocas? Sí, no, es que voy a salir allí aquí en la casa hay un jardín, un parque, donde están los carros, y puede salir ahí. No, pero tenga el tapabocas. ¿Que es que no puede abrir la puerta? No, pues la puede abrir, pero tiene que tener el tapabocas. Entonces, el tapabocas lo tiene, listo, perfecto, no hay ningún problema. Si abre la puerta, el tapabocas puesto. Y es parte de lo que uno tiene que hacer con él, con los adultos mayores. Así es, doctor. ¿Tú recomiendas enseñarles a hacer uso de la tecnología? ¿Es importante acercarlos al desarrollo Sí, tecnológico, digamos, como nueva forma de comunicarnos? sí, totalmente, totalmente. Es muy importante que ellos, además porque para ellos es una distracción, ellos van encontrando paulatinamente algunas cosas. El ser uno adulto mayor nunca le implica que uno deje de aprender. Uno siempre va a aprender, ¿sí? A la velocidad del adulto mayor. El problema no es la tecnología, el problema es cómo le enseñamos al adulto mayor. Uno tiene que coger la tecnología, entonces uno tiene que coger el celular y hacer que el celular sea más fácil de manejar, quitándole inicialmente tantos iconos, tantos cositos para que uno lo... Y lo otro es utilizar el teléfono adaptado a la alteración de movilidad, es decir, que el tiempo de respuesta cuando uno toca la pantalla sea más lento, los tonos sean diferentes, que él pueda tener y repetir. Esto es de repetir y repetir. Y con la tecnología puede llegar que le desconfiguren a uno el proceso, pero vuelve uno otra vez a configurar. Pero el adulto mayor es muy importante que tenga la tecnología. Hay adultos mayores que van a decir ahora, a mí no me interesa. Pero simplemente en la medida que uno le ponga lo más sencillo, el WhatsApp, que a ellos les encanta. Por ejemplo, ahorita, que no puedo ver a mi familiar. Le pongo el ejemplo otra vez como de mi papá, que no, que es que tengo que ver llamar a mi tío, pero es que yo lo llamo, sí, ¿cuándo lo llamó? No, ayer, pero hoy lo quiero volver a llamar, pero es que no lo ha visto. Listo, el WhatsApp, véalo, ahí está, ¿sí? No se preocupe, ya lo vio, perfecto. Por eso es tan importante la tecnología en estos momentos. Así es, te voy a confesar que, bueno, a mi mamá me tocó enseñarle a utilizar la videollamada para podernos ver por video y me toca timbrarle unas 5 o 6 veces para que ella pueda contestar, pero yo tengo toda la paciencia del mundo, ya sé cómo es, entonces le timbro varias veces hasta que ella me puede contestar. Lo que tú dices es totalmente Eso. cierto, aprenden a su ritmo, Sí, señora, es así. pero finalmente lo logran. Y esto ha Sí, sido pues totalmente. muy útil. Y se sienten muy tranquilos cuando ellos pueden hacer algo, alguna llamada, después de tanto tiempo, hacen algo, ¿sí? Y que hay veces que es que el problema también de uno es que uno se afana porque no le contestan. Entonces, como siempre, lo más malo es que va a pasar. Entonces, si no le contestas es por algo, ¿no? Entonces, uno se afana. Y si uno le contesta Algo le duro, pero ¿por pasó. qué no contesta? Entonces, ellos dicen, pero ¿qué pasó? Si yo estoy aquí estresado tratando de contestar y usted me dice que no funciona, ¿sí? Entonces uno tiene que estar mucho más tranquilo para que ellos se sientan acorde y tranquilos en lo que están haciendo. Es verdad, sí. A veces nos falta también tolerancia y paciencia con ellos porque creemos que van a nuestro ritmo y ellos tienen su propio ritmo. Es cierto, doctor. Totalmente. Sí, señora. Doctor, otro aspecto pues relacionado con todo esto es la salud mental y física. Todos estos consejos que tú nos has dado pues obviamente nos ayudan a mantener un equilibrio en ese aspecto. A pesar de las restricciones del aislamiento y el miedo al contagio. ¿Qué otras recomendaciones nos puedes dar para mantener esa salud mental y física en nuestros adultos mayores? Digamos que algo importante es que uno permita que el adulto mayor se exprese. Hay veces uno dice, no, pero estoy triste. ¿Eh? ¿Pero por qué está triste? Estoy solo, pero ¿por qué se siente solo? Hay momentos en que el adulto mayor necesita decir algo. Y simplemente él no le está diciendo a uno, respóndame lo que yo le estoy diciendo. No, escúchelo, escuchar. Pero algo importante,
que también es como parte de lo que uno como persona así es que uno no tiene que entender a nadie y parece como feo, pero cuando uno entiende a alguien es porque está juzgándolo. Yo entiendo a alguien y ya sé, entonces lo entiendo, lo juzgué y es bueno o malo de acuerdo a lo que yo creo. Pero cuando yo comprendo a alguien, no lo estoy juzgando. Comprendo la situación, comprendo lo que está pasando, puede que no lo entienda, porque no le estoy poniendo un juzgamiento de bueno o malo, pero comprendo que esté en esta situación, que me diga que está estresado, que me diga que no, que, que está nervioso, que se desahogue. Y después uno sí tiene o lo puede tratar de volver como a orientar en el momento en que está. Primero, entonces, dejarlo hablar, dejarlo que se exprese, explicarle o tratar de comprender que él le diga por qué se siente solo, por qué siente miedo. Todos a final del tiempo sentimos miedo, miedo de la dependencia, miedo de que, por ejemplo, no que se enferme él, sino que se enferme alguien de la familia, que no pueda tener idea de lo que está pasando con él. Muchas veces no es el temor de enfermarse el adulto mayor, es de que alguien en la familia se enferme, más joven que ellos. Y eso es lo que es muy importante tenerlo presente. Que en la parte mental siempre tratemos de que tengamos contacto con él, utilizando las tecnologías, que tenga tiempo él para hacer ejercicio, para caminar, para moverse. Es muy importante, es muy importante. Tratar de hacer algunas actividades que también se han hecho, ¿no? Si hay veces uno no puede, si uno almorzaba con la familia todos los domingos, ahorita no se ha podido y no, dependiendo del número de personas puede ser ahorita, pues están las videollamadas para que comamos todos al mismo tiempo. Y mientras unos comen en su casa, otros comemos aquí y todos estamos disfrutando ese momento de comer en relación a la parte mental, que puedan dormir bien, que descansen. Es muy importante también el sueño. Y otra cosa importante es la alimentación. ¿Sí? El adulto mayor sabe que el que come no muere y la salud está en la muela. Y esas dos cositas son muy importantes. El comer bien en nuestra cultura es una cultura de comida. La comida no solamente para alimentarnos, es para disfrutar alrededor. Entonces, muchas veces cuando uno acompaña a alguien en el momento de comer con la tecnología, a distancia, pero con videollamadas, se puede sentir acompañado y puede comer mejor y uno lo puede guiar. Entonces sería la comida, el ejercicio, el que tenga actividades eh, con la familia, ¿sí? El que pueda expresar lo que él sienta y que después uno paulatinamente le vaya preguntando por qué. Es muy importante que a uno nunca le enseñan a ser adulto mayor. Simplemente uno está con los papás, con los abuelos, y uno pues los escucha, pero la vida de ellos es completamente diferente. Ver la vida con la cabeza un poquito doblada, caminando lento, con el brazo que no lo puede estirar, con el oído que tiene problemas para escuchar, con dolor. Ellos se sienten solos porque ellos hubieran tenido 5 hijos, o 20, o 2, o 1, pero la dinámica familiar era con el hijo se fue y la dinámica solo quedan ellos dos si la pareja está. Aún estén dentro de una familia, la dinámica familiar es diferente. La energía es diferente. La energía que tenían los papás con uno adentro es diferente a la energía que tiene uno con su familia y los papás en la casa de uno. Es completamente diferente. Y eso es parte que hay que comprenderlo, que hay que saber qué está pasando para que uno cómo se sintiera en esas circunstancias, en ese momento, qué se sentiría uno. Y seguro que ya las cosas van cambiando y uno está más tranquilo. Y lo otro es que uno tiene que, lo que hemos hablado, adaptarse al adulto mayor. El adulto mayor no tiene por qué adaptarse a uno al adulto mayor. Eso Súper sería. importante, doctor. Mantener ese tema de comunicación con ellos es fundamental. A veces no sabe uno cuando los ve tristes o callados, si acercarse y preguntarles, ven, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Qué tienes hoy? Como por dónde, qué temas tratar, por dónde empezar a hablarles, como para que se suelten un poquito y nos compartan lo que están haciendo, doctor. Sí. Digamos que hay veces uno podría como hacer en un momento dado y es
hay veces uno comete el error de ponerle más leña al fuego, ¿cierto? Entonces, si uno Ujú. lo ve triste, entonces, ¿pero por qué está triste? El objetivo sería como cambiarle el tema, ¿sí? Cambiarle la manera como uno lo saluda, y el tono, el movimiento, eso va a permitir que él un poquito salga de ese enconchamiento que tiene por el estado de ánimo y permita después, no ahorita, pues él tiene el derecho de no querer contar, porque Ujú. además hay cosas, uno piensa que cuando uno es adulto mayor, uno pierde la intimidad y resulta que no. Hay cosas que solamente uno de adulto mayor lo va a saber y nadie más lo va a saber. Y eso a veces se le olvida a uno y uno como hijo quiere saber todo lo que piensa el adulto mayor y no, hay que seguir respetando como persona que fue y que es. Entonces hay cosas que no va a querer contar, que uno si se pone a pensar, cuando uno era joven y estaba en la casa, hubo momentos que él estaba de mal genio y nunca contaba nada. Así lo va a seguir haciendo. Simplemente estar ahí con él, contándole contándole, no, mire, papá, hoy me pasó esto y esto y esto y esto. Así él no le quiera contar a uno. Puede después que le cuente, pero es simplemente que uno esté ahí en el momento, escucharlo y si uno quiere que le cuente, es mejor contar inicialmente. Y si uno cuenta, seguramente que él va a soltar tranquilo y le va a contar a uno otra vez. Tienes toda la razón, doctor. Y también no sé si sería bueno hacer actividades que les guste. Por ejemplo, si le gusta cocinar, no sé, preparar una torta, si le gusta ver películas, sentarse con él y ver una buena película, hacer actividades que puedan compartir. Sí, totalmente. Y en ocasiones, y que uno pueda compartir también con ellos. ¿Ya? Hay veces que, porque a ellos les gustan más las películas, en ocasiones de canales que producen películas más viejas. Primero porque la velocidad de la película es más lenta, porque los parlamentos se vuelven más lentos, es diferente. Entonces, perfectamente uno puede, ahorita con la tecnología que puede rescatar películas viejas, sentarse y ver una película vieja que le enseñen a uno, en un momento dado el adulto mayor a lo mejor no puede cocinar por diferentes circunstancias todo, pero sí le puede ayudar algo a uno en la parte de la cocina, sentarlo, que quede cómodo, tratar de acercarle todo lo que requiera para cocinar, pero que le vaya diciendo qué otras cosas se le pueden hacer en la cocina y si eso es lo que le gusta. Si le gusta y tiene la posibilidad de tener un jardín y le gusta la jardinería, si quiere cultivar, importante. Que él le gustó que vivía en el campo cuando era joven y le gustaba sembrar? Pues vive en un apartamento y no puede sembrar, pero está todo lo que son los cultivos pequeños ahora que podían ser una opción en un momento dado. Que claro, después hacen el desorden y hacen el reguero del mundo, pero pues tiene uno que adaptarse a ese proceso porque ellos pierden habilidad, pero tampoco decirles que no lo hagan, ¿sí? Tenerles toda la precaución para que lo hagan sin peligro. Así es. Doctor, hay muchos de ellos que por distintas circunstancias de la vida, pues terminan en un centro de cuidado especial, lo que conocemos nosotros como los famosos ancianatos o los centros para adultos mayores. ¿Qué recomendaciones puedes dar tú a esos cuidadores o a aquellos adultos que en su casa están bajo el cuidado de una enfermera, no necesariamente de un familiar? ¿Qué recomendaciones les podemos dar a esas personas para que tengan un cuidado especial con esta población? Pues digamos que lo más importante es, tiene uno que cuidarse antes de llegar a la visita, eh, de evitar el contagio, ¿cierto? Obviamente el hecho de que antes había un inconveniente y es que uno no podía visitarlos a sus familiares dentro de los hogares por el peligro que hay, ¿cierto? Y hay veces Ujú. mucha gente no entendió porque quiso juzgarlo como bueno o como malo, pero deberíamos haber comprendido que por bienestar de él y de todo el entorno, pues no se pueden visitar. Si abren las visitas, con todo, la idea es que uno no tiene que llevar cosas, ¿cierto? Porque todo lo que uno lleve posiblemente tiene más peligro
más posibilidad de contagio si uno lleva algo adicional pues no comida, pero sí obsequios, o toca hacer toda la limpieza y el protocolo de bioseguridad para llevar el objeto o lo que uno quiera llevarle. Obviamente uno tiene que estar con toda la parte de el distanciamiento, aunque a uno no le guste, es muy importante mantener el distanciamiento y el tapabocas todo el tiempo que debemos mantener. Normalmente, digamos que los cuidadores que están permanentemente con ellos, que fueron los cambios que hicieron, por ejemplo, acá en el distrito, era que demoraran más tiempo los cambios de turno, en vez de ser cada 24 o 12 horas, duraran 15 días y salieran 15 días. Entre menos intercambio haya de los cuidadores, pues es mucho mejor. Y nada, siempre mientras uno más se cuide por fuera y llegue a visitar a su familiar en estos centros, tiene mayor seguridad de que no le vaya a pasar nada. Y utilizar todas las herramientas tecnológicas para poderlos visitar, tanto por parte de uno como también para ellos, que es fácil, que queda fácil poderlos atender o poderlos visitar en un momento dado de forma virtual. Así es, doctor. Todo menos abandonarlos. Es verdad. Totalmente. Sí, Bueno, señora. en nuestro chat dejaremos las medidas que desde Famisanar hemos tomado para el cuidado de los adultos mayores, entonces no duden en consultarlos. Me imagino, Doc, pues que has tenido muchos pacientes que se contagiaron. ¿Te han llegado casos cercanos dentro de tus Sí, pacientes, de tus sí, crónicos? digamos que he tenido pacientes que se han contagiado eh, y que unos han sobrevivido, les ha ido pues, relativamente bien. Hay otros pacientes que se han contagiado y han fallecido. Entonces, obviamente hay pacientes también que eh, se hospitalizaron, nunca se contagiaron del COVID, pero con todo este problema, la hospitalización les generó más dependencia y los volvió más frágiles. Y ese proceso de acondicionamiento cuesta mucho. El paciente con COVID tiene un inconveniente, es que cuando entra con el COVID lo aíslan, ¿no? O sea, tiene que estar en un sitio hospitalizado cuando está en la clínica y eso le genera más riesgo de delirium y más riesgo de pérdida funcional. Entonces, cuando salen a la casa, salen con mayor pérdida funcional y con alteración de la memoria. Entonces, hay que estar muy pendientes de que esa persona, ese adulto mayor, vuelva a tratar de recuperar un poquito como era antes de la infección. El inconveniente de la memoria también se ve. Entonces, volver otra vez a hacer estimulación y ejercicio de estimulación y activación cognitiva para que ellos están ahí. Pero también está el otro punto, y es que adultos mayores que nunca se han contagiado están depresivos porque su hijo se contagió, porque su nieto se contagió. Y aunque no lo veían sino cada 8 días, ahorita es que no saben nada de en un momento y eso les genera mucho miedo. Y tengo adultos mayores que su hijo falleció por COVID Mm, y eso es terrible porque terrible. van en contra de la naturaleza, entre comillas. Lo natural es que el adulto mayor sea primero y el hijo sea de último. Pero cuando sabes, eso les da supremamente duro. Y tengo también adultos mayores a que les falleció el compañero o la compañera, el esposo o la esposa. Y eso también anímicamente es supremamente difícil superarlo. Y normalmente siempre viene algo que a uno le enseñaron es que cuando la pareja se va, como que siempre la llama. Y ese año siguiente al del duelo es el que uno tiene que tener más cuidado porque pueden haber complicaciones eh, para la persona que quedó, no solamente de depresión, sino de agudización de enfermedades crónicas, ¿no? O sea, Eso. eso que dicen por ahí popularmente que murió de pena moral es en serio. Sí, además porque realmente
Cuando uno está en duelo, lo que parece es depresión. Y como la depresión es un proceso inflamatorio y el envejecimiento es un proceso inflamatorio, en el proceso inflamatorio causado adicional por la depresión, baja más las defensas y favorecen los coágulos en las venas y en las arterias. Entonces es más factible un SB, un infarto, una infección que no se pueda recuperar fácilmente. Y lo otro es que cuando uno está en depresión no se mueve y pierde masa muscular. Y al perder masa muscular es más factible que le dé infección y más severa. Entonces es todo un círculo vicioso ocasionado que realmente sí es de pena moral. Así es. Bueno, Doc, vamos a darle paso a nuestro público. Nos están preguntando, ¿es recomendable visitar a nuestros adultos mayores con esto del aislamiento selectivo? Eh, digamos que uno tiene que tener las precauciones para la visita, ¿sí? Eh, en el momento, cuando ya podemos hacer el aislamiento selectivo, uno tiene que mirar cómo es el riesgo de uno cuando va a visitar al adulto mayor, ¿cierto? Es, es posible que si uno tiene mucho riesgo de ser un transmisor de la enfermedad, es preferible que nos abstenga de ir a visitarlo y más ahorita con el aislamiento selectivo, porque es que en este momento hay más posibilidad de contagio. Y sobre todo, lo que decían en estos días los epidemiólogos, que es cierto, en este momento está saliendo más gente que antes no había salido y son más susceptibles que ellos se contagien. ¿Sí? Entonces, en este contexto, uno tiene que mirar ese pedazo. Y lo otro es que uno verifique cuando va a ir a visitar a su familiar cómo fue. Es decir, si tengo que utilizar medio de transporte, cuánto tiempo utilicé el medio de transporte, cómo voy a estar dentro del medio de transporte. Y si todo eso es muy riesgoso, uno tenía que mirar entre riesgo y beneficio. Y si es muy riesgoso, en este momento habría que abstenerse. La otra que uno puede llegar a hacer es que si uno va a visitar a su adulto mayor, llega a la casa y tiene que quitarse la ropa con la que llegó, ponerse una ropa diferente y dejar esa ropa dentro de la casa de su familiar. Si lo vuelve a visitar, pues volver a utilizar la ropa que tiene ahí en la casa. ¿Sí? Eso también puede ser una opción que a uno en ocasiones siempre, con todo eso de la pandemia, le han dicho que en su casa debe tener una zona de transición y la zona limpia en donde ya se supone que usted dejó todo el riesgo de contagio. Entonces, cuando uno va a visitar a su familiar, debería uno hacer todo ese proceso de poder tener los zapatos y todo en el sitio donde va a visitar a su adulto, a su ser querido, persona mayor, para tener las precauciones de que no tenga ningún riesgo de contagio. Si uno obviamente es hipertenso y obeso, o tiene diabetes o tiene una enfermedad y tiene que ir a visitar a su familiar, pues toca tener todas las precauciones. En este momento no le están diciendo no salga, sino salga con las precauciones, uso bien del tapabocas, evitar tiempos excesivos en medios de transporte, eh, mantenerse siempre exactamente, es importante hacerlo. Ahí sí es, así el de al lado no lo haga, uno lo tiene que hacer. Si el de al lado está haciendo algo malo que uno le dice y resulta que le respondió con las piedras en la mano, pues simplemente en ese momento uno tiene que aislarse de la persona que sí es un riesgo para uno y para la familia de uno. Muchas gracias, doctor. Mira, nos dice otro invitado, tengo un abuelito de 86 años, era muy activo, pero desde que comenzó la cuarentena ya no quiere comer casi nada, quiere solo dormir y está empezando a sufrir de incontinencia. ¿A qué se debe esto? Bueno, eh, eso puede tener un componente físico y un componente psicológico. Normalmente cuando uno está deprimido y no quiere moverse, como les digo, pierde masa muscular. Al perder masa muscular, no solamente pierde masa muscular de los brazos y de las piernas, sino de los músculos que no necesariamente funcionan con la parte voluntaria, entre ellos la parte de la orina se pierde. Entonces puede haber una incontinencia por pérdida de masa muscular, por pérdida de proteínas. Eso es importante, o simplemente porque hay una depresión que está ocasionando que
no me, no me interese ni me motive tener que hacer algo bien frente a la situación que está pasando. Entonces, hay un proceso que es orgánico y un proceso que es psicológico. Pero ojo, en el proceso orgánico es muy importante mirar, puede ser una infección urinaria, podría ser un estreñimiento, podría ser otra circunstancia que le esté ocasionando que ese adulto mayor tenga esa sintomatología. Con el adulto mayor no es tan fácil decirle, mire, si esto es A, entonces más B eso da C. Yo comparo mucho los adultos mayores con las mesitas de noche. La mesita de noche está llena de pendejaditas, pero cualquier pendejadita, si uno la mueve, le hace falta. El adulto mayor es igual, está lleno de cositas pequeñas, pero a la que menos importancia le pone, ese es el que más problema le trae al adulto mayor. Entonces uno tiene que verlo en forma general, sin descartar cosas orgánicas, cosas agudas, procesos anímicos, y la idea es que hay veces en el adulto mayor, si uno le dice, vamos a comer, uno dice que no, porque lo primero que aprendió en la vida fue decir no. Y si acordamos de pequeño, el chiquito no, al principio no le dice sí, le dice no, porque es que él no le permite a uno manejar todo. Si yo digo que no, entonces a mí me dicen que no, posiblemente me pongo de mal genio y entonces genero una actitud. ¿Y qué es más fácil? Pues generar mal genio para no hacer absolutamente nada. Uno con el adulto mayor, en vez de decirle, queremos que, ¿quieres ir a dar una vuelta? No, démosle toda la iniciativa para hacerlo, lo hacemos nosotros inicialmente, salimos, nos movemos, decimos mentiras piadosas que se llaman. No, es que tenemos que ir a mirar aquí, no sé, a la salida del cuarto, que se me cayó algo y necesito que usted me ayude. Eso es para que, y sin necesidad que sea que tiene que caminar, sino que es que me tiene que ayudar, porque me va a ayudar, porque yo no soy capaz de hacer tal cosa y él sí, con la experiencia que tiene, lo va a hacer. Entonces, Ujú. con esa pequeña mentirita, uno puede hacer que ellos se estén moviendo, ¿no? Excelente, Doc. Qué buen consejo. Mira, nos dicen, buenas tardes, mis papás de 86 y 82 años están muy tristes porque tenemos un hermano hospitalizado por COVID y está muy delicado. ¿Cómo los debemos animar nosotros como hijos ante este problema? Eh, digamos que aquí viene algo y es que realmente el temor más grande es el fallecimiento, ¿sí? Y lo que uno debe tratar de hacer con ellos es, primero, informar cómo se encuentra él, ¿sí? Si es posible, no sé el caso, pero si está en unidad de cuidado intensivo, eh, obviamente, pues procurar que le puedan dar información de él, de cómo va, no cosas específicas, pero sí decirle, no, mire, yo hablé con, y pues va a ser cierto, yo hablé con el médico, con la enfermera de la unidad de cuidado intensivo y resulta que mi hermano ya está un poquito mejor, estuvo con un poquito mejor de la respiración, sigue intubado, pero va a mejorar en el aspecto que está ahí. Eh, hay cositas sutiles de la evolución que uno les puede empezar a contar. No, mire, está igual, no ha mejorado, está muy estacionario. Eso es un mensajito pues que a ellos les puede ayudar, que están más tranquilos con respecto a la evolución, pero siempre eh, tratar de comprender que ellos están angustiados, no solamente por él, porque además si él es casado y tiene hijos y tiene niños pequeños, tiene toda una cantidad de situaciones que hacen que esa persona, los papás de uno se pongan mucho más nerviosos. Entonces, por ahora es contarles lo que realmente está pasando, ¿sí? En términos tranquilos, eh, con, con pausas, si él no comprende, volverle a explicar de lo que él está pasando, pero siempre teniendo presente que así uno le explique, ellos van a estar muy nerviosos. Así uno le digo, pero yo le conté hoy, tranquila. No, ella no va a estar tranquila. Lo más harto que le puede decir a uno a alguien es que uno está llorando, pero no llore. O si uno está tranquilo, pero esté tranquilo. No, porque es algo Sí. que uno siente. O sea, es imposible. No tiene que decirle deje de, sino más bien acompañe a, ¿sí? Nada, que se exprese, que usted le cuenta y ella empezó a llorar, listo, acompáñela un momentico,
y comprenda que está angustiada, que es importante que ella se desahogue y van contando paulatinamente las cosas. Y siempre, aquí, el de arriba, independiente del tipo de la religión, el de arriba siempre ayuda. Y creo que parte de este proceso nos ha acercado también a la religión y parte independiente de qué tipo de religión tenga uno, es muy importante esa cercanía con el de arriba. Y los adultos mayores sí que saben de eso. Ellos han pasado momentos difíciles en nuestro país de violencia y el único que estuvo siempre al lado fue el de arriba, independiente de la religión que tenga. El de arriba siempre ayudó. El de arriba siempre lo ayudó a uno cuando salió en la época de Bogotá con todo el enredo de las bombas. ¿Qué hacían los papás de uno? Pues encomendárselo al de arriba. Y eso era la mejor tranquilidad para ellos. Y creo que es parte del proceso. Hay una oración que ellos quieren, hay alguna, algún rito de la religión que ellos tienen, eso les ayuda mucho, ¿sí? Su La misa. sacerdote telefónico, exactamente. Eso ayuda muchísimo a que ellos estén tranquilos, ¿sí? Entonces, esas podrían ser como las cosas para hacer. Excelente. Doc, mira, nos preguntan, ¿una persona que ya tuvo COVID puede visitar a un adulto mayor? Si tiene todas las, si cumplió, estuvo con el COVID, estuvo con el aislamiento, digamos que no habría ningún problema si cumple la cuarentena de visitarlo. Entre más tiempo, digamos que se supone que uno debe estar aproximadamente 10 días en ese periodo de aislamiento. Pero si uno se demora un poquito más, ¿sí? A los 14, a los 15 días, uno puede estar seguro de que ya no tiene ningún problema de transmitirlo. Pero ojo, eso no quiere decir que uno tiene que ir con tapabocas. El familiar de edad tiene que utilizar los tapabocas. Uno tiene que tener el aislamiento del metro, 2 metros. Debe evitar saludar de mano. ¿Sí? Tiene que saludar mientras mantenga todos los procesos de bioseguridad en la parte de aislamiento y en la parte de distanciamiento, perdón, y en la parte de protección, no habría ningún inconveniente en visitarlo. Tiene que pasar el tiempo de la cuarentena, ¿sí? Es muy importante ese tiempo. Correcto. Muchos nos preguntan, muchos por los abuelitos, muchos abuelitos tienen Alzheimer, es muy difícil el manejo de ellos en esta época. ¿Qué recomendación nos puede dar? Mm. Digamos que ahí con los adultos mayores con demencia sí viene un enredo, porque ahí, ¿qué es lo más importante? Que la persona que está visitando a ese adulto mayor o que vive con ese adulto mayor tenga todos los elementos de protección, ¿sí? Y él se cuide. Es muy difícil que un adulto mayor con demencia se mantenga el tapabocas. Es muy difícil que un adulto mayor que tenga demencia se aguante la careta o se lave las manos o comprenda por qué es que tiene que hacerlo. Obviamente que ese momento no lo va a hacer. Todo el proceso tiene que estar de las personas que están con él y de mantener el entorno en donde está lo más limpio posible o desinfectado, ¿sí? Eso se dice es muy bueno, pero obligar a que ese adulto mayor, aún adultos mayores, por ejemplo, que tienen demencia pero que están en casa y que es una demencia leve a moderada, hay que mirar que ellos tienen un tiempo en donde comprenden por qué utilizaron o por qué tienen tal orden, pero en un momento dado que la familia sabe que eso no le dura más de 10 minutos, pues las salidas no pueden ser de media hora, ¿sí? Ujú. Si uno tiene que salir o tiene que ir, entonces, por ejemplo, adultos mayores que tienen problemas de marcha, si uno tiene que salir o quiere sacarlos en un momento dado, es más fácil un adulto mayor con alteración de la marcha que uno lo ponga en una silla y pueda darle una vuelta en la silla de ruedas y vuelva a la casa, mientras lo saca uno a dar vueltas. Si es un paciente con demencia y uno quiere ir a visitarlo, como le digo, tiene uno que estar seguro de todas las medidas de protección para con él. Pero en ocasiones, si es una demencia severa, él no va a aceptar absolutamente ningún proceso de protección, ni el tapabocas, ni la careta. Es muy difícil porque ellos no resisten nada de la piel. Ellos, lo que es compresión, se vuelve muy difícil. Tomarle la atención a ellos es supremamente difícil porque empiezan a sentir dolor. Asimismo, las sensaciones
como no las pueden interpretar, el tapabocas genera una sensación de calor y la sensación de calor ellos no la interpretan bien y eso les puede generar que se seque la mucosa de la nariz y se ahoguen y se sienten ahogados. Y es parte de lo que ellos no pueden interpretar bien. Entonces, si no lo interpretan bien, se quitan, se desesperan y se agitan. Por eso la protección tiene que ser de las personas que están visitándolo hacia el adulto mayor. Mira, Doc, dicen que muchos de los abuelitos huyen de asistir a las consultas médicas de sus controles por miedo a contagiarse. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Digamos que ahí vienen como dos cosas. En este momento, afortunadamente existe, pues empezó a aumentar la virtualidad en videollamada o videoconsulta. Creo que eso hay que mantener, ¿sí? Obviamente esto también ayuda, por ejemplo, para que uno tenga en la casa algunos elementos como el tensiómetro, el termómetro, ¿sí? Cosas que antes a uno no le parecían tan importantes, pero sí vale la pena tenerlos para poder manejar una videollamada relativamente un poquito más confiable. Pero en cualquier momento lo importante es que haya contacto con el médico. Miren, a medida que pasa el tiempo y que los médicos estamos haciendo videollamadas, encontramos que hay cosas que nos pueden dar alerta solo con ver el paciente, solo con hablar con él, cómo está, con qué frecuencia está utilizando las palabras, cuánto se está demorando en hablar, en tomar el aire, en mover. Eso al médico le genera, le da mucha información y eso permite que pueda consultar, que pueda el médico tomar alguna decisión frente a algún síntoma que tenga el paciente o solamente una duda. Es importante la videollamada o la videoconferencia, es muy importante. Y lo otro importante es que independiente que yo tenga una, una enfermedad aguda, uno debe tener la tranquilidad que si uno va al hospital, en el hospital o en la clínica están haciendo los protocolos de bioseguridad tan importantes que están obviamente evitando que las personas estando en la clínica se contagien, ¿sí? Entonces, no hay que tener temor, sobre todo, por ejemplo, con los infartos y los infartos cerebrales y los cardíacos. Cualquier síntoma, el más pequeño que sea, si uno no tiene la posibilidad de llamar a la EPS para que le haga una videollamada, perdón, de prioritaria, ir a la clínica, ¿sí? Ir a la clínica porque si no, hemos visto actualmente, perdón, actualmente muchos pacientes que tuvieron trombosis cerebral y que perdieron la ventana. Y perdieron la ventana porque dijeron mañana, mañana, ya no, y ahí les fue mal. No hay que tenerle temor de ir a la clínica porque están haciendo todos los procesos de bioseguridad para que la persona que llegue a la clínica esté tranquila y esté segura, pero te debe presentarse al médico. Doctor, y adicional, hay muchos de ellos que tienen medicamentos de utilización crónica, medicamentos que no pueden suspender y pues deben continuar en sus controles recibiendo su formulación, ¿no? Eso también es muy Sí, claro. importante. Ahorita lo que dice igual, las directrices del Ministerio de Salud es que el paciente crónico debe priorizarse para atención en cualquier índole, videollamada, atención domiciliaria. Y si hay un síntoma prioritario, debe hacer consulta prioritaria presencial si toca hacerlo. Y si hay que ir a urgencias, pues toca ir a urgencias. Los medicamentos no se pueden suspender. Los medicamentos, si son crónicos, hay que mantenerlos en las mismas dosis, a menos que el médico defina que ya no requiere esa misma dosis. Tienes toda la razón. Mira, nos dicen que con el aislamiento los abuelitos se están volviendo más sedentarios. Muchos aseguran que duermen bastante tiempo. ¿Esto hace parte de los cambios de la nueva normalidad? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Bueno, acá viene algo que yo creo que en el futuro las sociedades tienen que cambiar un poco y es que deben facilitar que ese adulto mayor salga. Ahorita con la nueva normalidad y con el aislamiento selectivo, el adulto mayor puede salir. Lo que pasa es que uno tendría que escoger la hora
de menor tránsito, Ujú. la distancia no tan larga, pero sí se podría ir y podría dar una vuelta al parque manteniendo la distancia social. Es importante realizarlo. En la casa, el inconveniente es que como todos los días fueron los mismos, estando en la casa en cuarentena o en aislamiento, el lunes era el mismo el lunes, el domingo podría ser un lunes, se perdieron las cosas que ellos intentaban hacer. No, que a mitad de semana ellos siempre iban o se levantaban y llamaban a alguien y resulta que ya eso se les perdió. Lo que uno debería intentar es algunas cosas que ellos siempre hacían rutinariamente, mantener esa rutina, un poco para que ellos no se queden ahí totalmente quietos en la casa. Eh, lo más importante es, ahorita con el aislamiento selectivo en que estamos entrando, pues que el adulto mayor pueda salir y caminar, con todos los cuidados que se debe tener, ¿sí? De aislamiento y de protección. Pero ya en este momento, ese adulto mayor podría salir a caminar, obviamente teniendo en cuenta, como repito, el sitio donde yo voy, el tiempo que yo voy a ir a caminar, ¿cierto? Que voy a estar, con quién voy a estar al lado, esas cosas hay que tenerlas presentes, pero el problema está más desacondicionado con la cuarentena y es del sistema de salud, por ejemplo, tratar de ayudar frente a cosas virtuales. Ya hay muchas terapia física, ejercicios para adultos mayores que los están haciendo con virtualidad. Eso es importante volverlo a mantener, ¿sí? Y que uno le ayude al adulto mayor a hacer ejercicios aún en la silla. En la silla, sentado, él se puede mover las piernas, estirar, subir los talones, subir la punta de los pies, hacer fuerza para las pantorrillas que llamamos, subir la rodilla, eso le fortalece el muslo, pararse y sentarse de la silla, son ejercicios que son muy básicos, pero que pueden ayudar a mantener la fuerza en las piernas. Y finalmente utilizando elementos caseros, con una botella, con elementos que tengamos en la casa, un cojín, una pelota, cualquier cosa Todo, que no implique gimnasio. totalmente, totalmente que uno lo pueda hacer. Inicialmente lo más importante es que uno pueda manejar su propio cuerpo. Entonces, con el mismo Ujú. peso de su cuerpo, uno puede hacer cosas y mantener los arcos de movimiento, ¿no? Bueno, lo invitamos a afiliarse a nuestros planes de atención complementaria. Pueden obtener mayor información dejando sus datos en la landing que les dejaremos en este evento. Doctor, algo que nos quieras dejar en el corazón de todos los que te estamos escuchando. Eh, pues que esta pandemia nos está dejando algunas lecciones, pero creo que lo más importante es que nosotros como sistema, el sistema de salud y las personas, tenemos que calificar a las personas o calificarlas no, sino identificarlas no por la edad, sino por la funcionalidad. Importante. Puedo tener 20 enfermedades, pero si no me muevo, terrible, pero puedo tener las mismas 20 enfermedades y me muevo y soy funcional, la vida es diferente. Entonces, eso es importante que mantengamos y tal vez la lección para el futuro, que fue el enredo que tuvimos al principio que comentaba, era que los adultos mayores fallecieron, sí, pero eran más adultos mayores que fallecieron, que eran dependientes, con problemas de la memoria, con alteraciones de enfermedades crónicas no controladas, y eso fue el problema, o sea, más cantidad de lo que llamamos adultos mayores frágiles. Entonces, no es solamente decir, ah, no, es que la persona de mayor tal edad no puede hacer esto, no. Creo que esto nos ha enseñado que el sistema tiene que identificar no solamente a la persona de adulto mayor, sino su funcionalidad. Una persona de 40 años puede tener o puede parecer internamente como una persona de 80 y una persona de 80 internamente puede ser como una persona de 50. Y eso es lo más importante. Yo creo que la pandemia nos ha hecho que no tenemos que juzgar tan duro a ciertos grupos poblacionales y que tenemos que comprender y que muchas veces los protegemos porque la queja fue que ellos podían tomar decisiones. Y es cierto, el adulto mayor puede tomar todavía decisiones y no tenemos que obligarlo a que haga algo. Él puede decir sí o no, pero
el inconveniente es que nosotros no hicimos bien esa división al principio y por eso hubo tanto complique. Dijimos no salgan, pero no le dimos el remedio de qué deberían hacer en su casa para evitar pérdidas. Y creo que eso fue lo que más nos trajo. Entonces yo crearía que la lección es que la edad cronológica tiene que pasar a un segundo plano y tenemos que ser edad funcional. Eso sería lo más, porque en 10 años todos seremos viejos, según por edad Ujú. cronológica, en 10 años todos seremos mayores de 60 años, uno de cada dos personas será mayores de 60 años, entonces el tener 70 años ya no será, imagínense si hay otra epidemia, otra pandemia, ¿cómo será? Si todos los adultos mayores no pueden salir, pues sería terrible. Creo que tenemos que cambiar la manera de identificar las personas que pueden tener riesgo o mayor o no, y no solamente por edad. Doctor, qué conversación tan agradable. De verdad que te agradecemos inmensamente por haber compartido todos tus conocimientos y tu experiencia con nosotros. Muchísimas No, gracias. de nada y gracias por la invitación y siempre a la orden. Gracias a todos los que nos acompañaron y los esperamos próximamente. Chao. Hasta luego, que estén bien.